Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a mi canal Dental Social Channel. En esta ocasión tengo el honor aquí en Dental Coffee With de poder presentaros a Óscar Alonso. Óscar Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va todo? Bueno, hoy tenemos a Óscar Alonso con nosotros para hablarnos, el doctor Óscar Alonso, para hablarnos de la técnica BOPT, de la cual él es experto, de la cual él pertenece a un grupo importante y es un importante, bueno, pues profesor de esta técnica que, si no tengo mal entendido, pues das cursos, das charlas, etcétera, ¿verdad? Sí, estoy invitado en algunos foros, en algunos sitios a dar cursos, universidades. Muy bien. Óscar, bueno, pues aquí tengo tu extenso currículum. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 87. Es licenciado en Odontología por la Universidad de Barcelona también. Ha hecho posgrados de Implantología y de Periodoncia en la Clínica Aparicio en Barcelona y es el socio fundador y director médico de Clínica Dental Barcelona. Importante y preciosa clínica que tienes en Barcelona. Yo la he visto por fuera porque no tuve la oportunidad de entrar. El día que estaba allí fue un día, si no mal recuerdo, era un día de Quintessence, que había un congreso ahí en Barcelona, creo que fue, o una presentación de Megagen o algo así, algo similar. Había un evento por ahí y yo... sí, un simposio creo que fue. Y bueno, no tuve la oportunidad de entrar, pero bueno, ya te he seguido también por la página web y también, bueno, pues vi la clínica por fuera y impressive, como dirían en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, evidentemente, él es miembro de la Sociedad Española de Prótesis de SEPES y la Sociedad Española de Periodoncia e Integración, entre otras sociedades importantes. Óscar, ¿por qué no a la audiencia le comentas un poquito la base científica o a aquellos escépticos, ya que estábamos hablando off the record hace unos minutos, del escepticismo que tiene la gente a salir de su zona de confort, ¿no? de las cosas nuevas? Entonces, sería interesante que tú, basando la técnica BOPT en tu amplia experiencia, comentaras un poquito con la audiencia o les invitaras por lo menos, no sé si a probarlo o que nos explicaras un poco la base científica que consolida esta técnica. Bueno, la técnica BOPT, yo la conocí en el año 2012, 2013, no recuerdo exactamente cuándo, en el transcurso de un curso de implantes que tomé con el grupo BORG, no sé si los conocéis, Sí. Xavi Rodríguez Urana, excelentes doctores, para mí son mis mentores, son los que me han enseñado las técnicas, fueron ellos, y además no solamente enseñado la técnica, sino que me contagiaron, porque esto es como un virus, ¿no? Que cuando te atrapa es difícil salir de él. Pero además tiene una particularidad, y es que, y recuerdo que era en el transcurso de un posgrado modular de implantes, donde Xavi Vela nos dijo, bueno, y aquí hay una técnica que estamos conociendo, y habló de la técnica BOPT sobre diente, y me quedé un poco... Lo primero que dije es, pero ¿qué estás haciendo, animal? Que te estás cargando toda la encía con un fresado intempestivo y encima con naturalidad y la verdad no me sentí bien, me sentí más bien agredido. Y como yo, pues yo creo que el resto de la audiencia que no habían oído nunca hablar de Bob, poco a poco, la verdad es que son gente muy seria, muy basados tanto en la clínica como en la evidencia. Yo creo que poca gente hoy en día en España tenga, no sé, una evidencia como la que tiene Xavi Rodríguez Urana. Es como una enciclopedia con patas, ¿no? Le sacas un tema y te saca el iPad con el artículo Con en el la frente artículo a que eso. lo... Sí, totalmente. O sea, que no son gente que digas, mira, oye, yo es que lo hago así porque a mí me va bien. No, esto ya, cuando uno es clínico y tiene muchos años de experiencia, al final las pruebas las menos posible. Lo que quieres tú es que lo que tú ofreces a tus pacientes realmente funcionen y den algo, ¿no? Y la verdad es que pasé rápidamente, quién me lo dijo, cómo me lo dijo, del rechazo a una curiosidad. Y eso hizo que yo leyera todo lo que podía leer en base a Bob. Y si ponemos ahora la palabra Bob en PubMed, por ejemplo, técnica Bob, te vas a encontrar muy poca. A lo mejor hace poco hice una búsqueda en PubMed de técnica Bob, 10 artículos, 11, muy poquita cosa. Y realmente dices, cuando te preguntan, bueno, pero ¿qué evidencia hay?
es alguna pregunta muy legítima, ¿no? De, oye, ¿esto hay evidencia? Pues como tal, como POPT, vas a encontrar poco, pero hay mucha evidencia que te está hablando de algo que nosotros como clínicos sobre todo y como en base a la prótesis, yo me dedico a la cirugía implantológica y a la prótesis, la estética, ¿no? Pero hice un posgrado, pero no me dedico, tengo un periodoncista que hace su trabajo, por lo tanto, nos dedicamos mucho a buscar, ahora se me ha ido el santo así. La sinergia. La sinergia entre disciplinas. Exacto. Digo yo, o sea, al final el beneficio de una viene, acarrea el beneficio de otra, entiendo yo. En Bob, concretamente, lo que me dio la sensación es que cuando hacía prótesis, me dedicaba o me enseñaban en prótesis que prótesis sobre dientes, para simplificar un poco, luego sobre implantes es muy fácil entender Bob, ¿no? Pero cuando hablamos de dientes, en prótesis decían, oye, mira, hemos de hacer una preparación, casi siempre eran preparaciones horizontales, menos en pacientes periodontales que hay verticales, pero casi siempre son horizontales y desde luego no podías llegar a la zona rosa, a la encía, porque no podemos llegar como prótesis, no podemos llegar a ese área porque estamos invadiendo el ancho biológico, por ejemplo, ¿no? Estaríamos hablando de preparaciones supra o yuxtagingivales, a lo sumo. Exacto. Supra o yuxta o infra 0,5, que es lo que nos han enseñado. 0,5 es el surco, no estamos tocando. Epitelio de unión todavía, ¿no? Sí, o surco en realidad. Sí. Surco 0,5. Y hasta ahí no podíamos llegar. Eso como prótesis. Cuando lo miras como perio, muchos periodoncistas te hablan de, oye, aquí no vengas con la turbina porque este terreno es mi terreno y me vas a invadir el ancho biológico y con total legitimidad, porque eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que está establecido cuando tenemos una preparación horizontal. Y luego hay una serie de parámetros que puede ser, o de paradigma, que puede ampliarse o puede modificarse. Hasta hace bien poco, toda la física se podía explicar con el paradigma de la física newtoniana. Todas las cosas que sucedían en la física hasta que llegó Einstein con su teoría de la relatividad. En ese momento no podíamos explicar todo lo que estaba pasando en física con la física newtoniana y hubo que ampliar ese paradigma. Yo creo que Bob no deja de ser una ampliación de paradigma. Muchas veces me preguntan, oye, Óscar, ¿pero qué es Bob? ¿Es un tallador filo de cuchillo? ¿Es una invasión del ancho biológico? ¿Colocas hasta el hueso, la corona, sobre contorno, no sobre contorno? Hay un montón de dudas. Yo, si te resumo en una frase la técnica Bob, yo te diría, primero, que no es una técnica de preparación, como su nombre indica, Biologically Oriented Preparation Technique, va mucho más allá. Es una técnica de perioprótesis, porque involucra tanto la prótesis como la perio, que antes eran terrenos casi, había una línea muy clara, donde podías o no podías ir, donde estaba uno y donde estaba el otro. Esta es una técnica perioprótesis, en la cual involucra. Yo te diría que como síntesis a Bob sería como, ¿qué es Bob para mí? Pues es la relación entre la corona y el periodonto, o la corona y los tejidos. Porque antes no había o no se buscaba, o se intentaba no buscar. Nadie se le ocurría hacer una corona en posterior infragingival, meterse en el surco y decir, oye, quédate yuxta o supra si puedes, porque así periodontalmente no hay repercusión. Estaríamos hablando de que Bob es aplicable tanto en sectores anteriores como en sectores posteriores, es decir, realmente... Vale, o sea, eso es importante también, porque yo creo que hay dudas acerca de ese tipo de técnicas, a veces que uno pues las relaciona con ciertos casos que ha visto o la limitación que tiene a la hora de acceder a ese tipo de casos, porque no ha hecho una formación todavía, entonces de repente ve casos estéticos que quedan espectacular. De hecho, tú me enseñaste uno muy bonito en el cual tú conseguías generar un creeping de la encía gracias a la provisionalización y al cambio de provisionales o al tiempo que pasaba, no recuerdo muy bien, pero es importante que la gente sepa
que de alguna manera no es únicamente aplicable a zonas estéticas, a frentes estéticos ni a zonas anteriores, sino que también es aplicable a lo que es también el espacio biológico de zonas posteriores y que tú actualmente en tu práctica diaria lo haces también en zonas posteriores. Sí, bueno, Bob, tengo que matizarte. ¿Qué indicaciones tiene Bob? ¿No? La pregunta es aún más amplia. Ajá. ¿Cuánto se ha indicado Bob? Pues yo te diría que siempre que se tenga que hacer una corona. Evidentemente, para hacer una carilla, que hoy en día hay mucho tratamiento mínimamente invasivo, carillas, skin concept, no vas a hacer Bob. Se ha hablado de carillas con Bob o Bob, pero básicamente Bob, yo lo que hablo de Bob es para hacer coronas, ¿no? Y la corona Bob es para, nunca nos dedicamos a tratar dientes totalmente sanos, apartamos de esta base. El caso más frecuente es, por número, es el retratamiento. Esos casos en los que uno lleva una funda y se le marca la línea, porque la encía ha hecho una migración apical del margen coronario muy común en coronas con márgenes horizontales. Puedes hacerlo en posterior o en anterior. Esas son las indicaciones que tienes. Y luego, ¿cuál es también básicamente, qué objetivo tiene Bob? ¿No? La pregunta es la relación de la corona con la encía, ¿no? O una nueva relación. Y luego diré, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué hacer Bob? Ya está lo otro. ¿Por qué? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos conseguir? Hacer una técnica que no conocemos, salimos de nuestra zona de confort para lograr lo mismo, podría ser un poco estúpido, ¿no? Pues básicamente queremos evitar esto que te hablaba, la migración apical del margen coronario, es decir, que queremos tener un tejido grueso, sano y estable en el tiempo alrededor de nuestra corona. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¿De qué manera? ¿Cómo es la técnica Bob? Haciendo un tallado sin línea de terminación, subgingival, llevándote por lo menos el epitelio del surco con un gingitas y el epitelio de unión. Aquí hay unas diferencias entre Ignacio Loy, con el que estuve recientemente invitado en su clínica unos días, fue maravilloso ver a este hombre trabajar en su clínica. Bueno, un lujo para mí. Y pude conocer la forma de trabajar de Ignacio, porque yo conozco muy bien la forma de trabajar de Xavi Vela, en el cual el grupo Bob llegan sistemáticamente a la cresta ósea. Ignacio Loy no llega a la cresta ósea. Esa es la diferencia entre ellos, que me preguntan mucho. Pero básicamente, tallado sin margen, cónico, subgingival con gingitas. Y en el mismo acto, la confección de un provisional que tenga un perfil de emergencia cuyo este contorno soporte al tejido del diente. Es decir, yo tengo un diente aquí que le hago y una encía. Yo hago un tallado subgingival por debajo del margen hasta la cresta o hasta el ligamento, es igual. Y seguidamente hago una corona que va a arrancar 1 milímetro por debajo, entre 0,5 y 1 por debajo, y va a sostener este tejido que he hecho en gingitas, lo va a sostener aquí. Y aquí tendremos un pequeño triángulo de sangre que se va a hacer un coágulo. Este coágulo es básico. O sea, el factor clave en Bob es mantener la estabilidad del coágulo hasta el final de su maduración. Sí. ¿Con qué? Con un provisional. Con el contorno del provisional. Cuando yo estuve con Ignacio, me acuerdo que le decía, oh, Ignacio, es muy importante este contorno que está 0,51 por debajo sistemáticamente, ¿no? Le decía, oye, el sobrecontorno que le das a la corona, y me daba casi, me daba empujones. Me decía, Óscar, basta de hablar así. ¿Por qué? Deja de decir sobrecontorno. Es una palabra negativa. Es como si uno tiene una veneria. A esto se le llama contorno, no sobrecontorno. Elimina esa palabra de tu jerga, me dijo. Fue buenísimo. Yo te diría que es lo que me traje aquí, ¿no? Y básicamente es eso. Luego, una vez ha madurado ese tejido, ese coágulo, al cabo de 4 semanas, ya lo más interesante de Bob, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambia Bob de lo que había antes? Mantenemos un tejido más grueso, porque ese tejido que antes estaba pegado al diente y era finito, ahora llevo el diente aquí y pongo algo aquí, mantengo esto, y este coágulo se va a convertir en tejido conectivo. Es como dice Xavi Rodríguez Ciudadano, es un tejido, un injerto de tejido conectivo a cámara lenta.
claro, Antes teníamos tejido conectivo líquido, que era sangre, que luego pasa a tejido conectivo exactamente. blando, que es el tejido blando. Pero es que eso mantenido, ojo que ahora voy a la explicación sutil, que eso es lo más maravilloso. Cuando he hecho esto, tengo un tejido conectivo aquí, blando, después este tejido constantemente por las fibras elásticas van a ir hacia coronal, igual que en implantes, cuando tenemos El una creeping. conicidad del diente y un housing, que es albergar el diente en los tejidos blandos. Los que hemos hecho ortodoncia sabemos muy claro que uno tiene una encía muy alta cuando el diente está vestibulizado, pero si tú lo llevas a palatino, esa encía automáticamente va a Ujú. coronar. Cuando hacemos esto con un diente es lo mismo. Un diente lo tengo con un contorno aquí, me llevo la raíz, pero mantengo tejido aquí, voy a tener automáticamente la tendencia a que mi encía baje a coronal. Pero si encima es convergente, voy a tener una constante, un ciclo constante de una fuerza hacia abajo, hacia coronal, y estos tejidos blandos van a estirar al periodonto y al periósteo, y ese estirar al periósteo es lo que va a crear una bajada incluso del tejido duro, por ejemplo, alrededor de implantes, que es lo mismo. Ujú, de la cresta ósea. Es muy interesante. Evidentemente, ahora entiendo un poco que Bob sea biologically oriented, porque estamos de alguna manera orientando biológicamente todos los tejidos periodontales y perimplantares, ¿no? Es muy interesante. Uno de los, yo entiendo que evidentemente aquel que quiera comenzar a hacer o utilizar la técnica Bob, debería, considero yo, debería formarse primero. Una de las preguntas que yo tengo con respecto a esto es, lo primero, en cuanto a, por ejemplo, la provisionalización, el hecho de que muchas veces el remanente dentario que quede cuando se ha repreparado, ¿no? Sobre todo, como me comentabas, que muchas veces cogemos el típico caso que ya está tallado, es una corona, antes los tallados eran muchísimo más agresivos que son ahora y Exacto. evidentemente encontramos un cono como muy pequeño. Si no tenemos suficiente altura, si no tenemos suficiente retención, de alguna manera, para poder entendernos, esto sería una limitación al uso de Bob o entendemos que de alguna manera el fijar el provisional con una buena adaptación sin espacio prácticamente entre el provisional y el remanente dentario es suficiente como para hacer un sellado físico tipo ventosa. Vale. Aquí has dicho dos cosas muy interesantes, como es cuando hay un tallado de los antiguos, porque antes se tallaba mucho más y te queda, y levantas la corona y tienes que hacer bob, ¿cómo eliminas? A mí me pasó, mi primer bob fue esto. Vi un cuello, era una cosa prácticamente, pues, no sé si se ve aquí, Sí, algo así, y dices, si ahora esto, ¿cómo me llevo esto de aquí, no? claro. Y entonces lo que hice, simplemente lo que se puede hacer es, haces un poco de build-up, o sea que vuelves a darle periferia a toda esta, Reconstruyes, ¿eh? reconstruyes y luego haces el Es, tallado subgingival. haces esto, ¿veis? No sé si se ve Exactamente, aquí un poquito, exactamente. dejas, reconstruyes, haces un hombro mucho menor y luego ya haces tu tallado, ¿vale? Claro. Sin hombro. Otra de las cosas que puedes hacer es dejar hecho un poco como lo que se hacía antes, ¿cómo le llamaban? El filo de cuchillo, no, el chamfer biselado. ¿Te Ujú. acuerdas que era un Ajá, chamfer sí, que y agarraba el luego filo de cuchillo? biselaban. Pues de Exactamente. alguna manera puedes dejar ese hombro si no puedes hacer un build-up. Yo acostumbro a hacerlo porque no me gusta este rincón, Ujú. prefiero poner composite y luego tallarlo todo en bloque. Y luego esto ya lo tienes así. Puedes dejar incluso un pequeño gesto que parece un hombro, pero tú lo estás bajando abajo. Lo estás bajando probablemente, si la encía se ha ido, 1 milímetro más. Y luego hay otra cosa que es la entrega o la retención que nos da Bob es muy diferente a la retención que nos da, por ejemplo, un chamfer, un hombro. Y es sencillo, la explicación tiene un sentido. Cuando hacemos un chamfer, un hombro, es una estantería horizontal donde nuestro protésico nos va a hacer una corona. Allá donde haya cualquier pequeña imperfección, que la hay, sobre todo yesos, una burbujita, un poro de la silicona del yeso, que no vea bien el escáner, cualquier cosa, va a generar que quizá haga un pequeño tope. Ese pequeño tope de micras, décimas, Sí, va a levantar toda la prótesis.
y toda la prótesis levantada va a ser holgada. Evidentemente el cemento rellena mucho, pero es evidente que mecánicamente se comporta peor. Es más, ese canto o esa estrechez, cuando actúa mecánicamente, es un punto de fragilidad del diente. Cuando nosotros tallamos sin margen y bajamos hasta abajo, ya no tenemos una línea horizontal que nos puede frenar esa bajada. Evidentemente en la parte horizontal de arriba nos puede dar el borde incisal, pero puede acomodarse mucho mejor y bajar sin ese freno. Y luego, y esto se percibe cuando llevas años trabajando con Bob y muchas coronas, ves que esa unión es muy retentiva. Realmente, cuando metes una corona Bob provisional, te cuesta sacarla. Hace como cuando ponemos los vasos en la cocina, ¿no? Uno encima Sí, de sí, otro. sí, sí, totalmente. Se quedan enganchados. Sí, sí, Pero, sí, sí. o sea, yo utilizo para movilizar esas coronas, que antes te aseguro que ni lo tenía en la clínica, el mosquito con dientes, para sacar, y un provisional que lo he metido de prueba. O sea, hay una fricción Muy bien, enorme. muy Y bien. eso es fuerza. Por eso las coronas Bob, claro, estamos hablando de una técnica compleja, ¿no? Es una técnica compleja, es más fácil de hacer que la que nos han enseñado, te lo aseguro, pero ya estamos en nuestra zona de confort. Técnicamente es más fácil, pero es muy importante para mí que uno empiece a hacer Bob con una formación, que no diga, oye, ¿cómo se hace? Dame una receta. Esto es una animalada, pero es una animalada en todo. Oye, Claro, por pero supuesto. déjate de cursos, ¿cómo se hace? ¿Qué? A, B, C, porque te vas a estrellar seguramente. Si no sabes qué está pasando en ese milímetro de debajo y por qué lo haces, probablemente te estrelles y tengas una invasión del ancho biológico y tengas todo aquello que Gargiulo y compañía nos dijeron hace muchos años, con razón. Entonces, creo que para entender Bob hay que, primero, que alguien te explique con sentido común. Esto no vale creer. Esto no, es que yo creo en oír. Esto no vale creer, ¿no? Dime, ¿por qué tú ahora me estás hablando de, por ejemplo, tallado? Tallado intempestivo se produce en Bob. Sobre el contorno, también. Con los conceptos clásicos. Y invasión del ancho biológico, también. ¿Por qué estos tres actos, que son anatemas, hoy en día me dices que funcionan? Cuando antes no funcionaba. Explícame, dame una explicación que tenga una coherencia con mi know-how y con mi sentido común. Por supuesto. Y eso te has de remitir, ¿sabes dónde? A la biografía, a la biología. Hay que volver a ver la biología básica, toda aquella que está en Viquesco, de toda esta gente que son los que cuando acabamos la carrera y empezamos a hacer prótesis, ya te olvidas de la biología, de cómo se mueven las células del fibroblasto, cómo se comporta, oye, cómo se hace el tallado, ¿no? Vamos un poco a la práctica. Y hay que dejar de ser un poco practicones e ir a la evidencia. Y la evidencia de la biología. Sería interesante que ya que estás hablando de formación, le comentaras un poco si es que, bueno, pues dentro de poco o más adelante, ¿tienes pensado hacer algún tipo de curso de formación allí en tu clínica, alguna estancia clínica, algo que tú recomiendes a la audiencia para poder ir familiarizándose con Bob o incluso para aquellos que quieren hacer un buen programa de formación, ¿qué les recomendarías tú? Bueno, yo en este momento voy dando charlas en colegios de odontólogos o en la universidad, en la Universidad de Barcelona, en másteres, o en la UIC, estuve hablando en el máster de More también, referente a Bob. Soy invitado a dar cursos y conferencias en mi clínica, de momento no he dado, probablemente pues, llega un momento que dé alguno, no es estancias, estamos empezando a montar estancias pequeñas de 2 o 3 días, porque creo que eso es una buena forma de que el doctor, he tenido un compañero que ha estado, y el estar codo a codo, pues 2 días con una persona metido, pues te va a dar mucha confianza para empezar. Creo que hay que, cuando coges tu turbina y ves la encía y te vas a meter ahí debajo con todo, te da cierto temor, o te debería dar cierto temor, ¿no? Y llevarte a algo irreversible. Entonces creo que empezar por algún tipo de estancia, doy algún curso, por ahí, o conferencias invitado. Pero hoy por hoy creo que tenemos en España centros muy cualificados, como el Centro Bob, donde yo me formé, que es un centro fantástico para iniciarse en Bob. Yo lo recomiendo encarecidamente. Yo he hecho este curso, yo creo que he estado 3 o 4 veces ya.
una vez con lo de prótesis, con lo de implantes ya vi algo. Luego me apunté específicamente esto, luego lo repetí cuando empecé a poner implantes para Bob, volví y luego ya al final llamaban, oye, ¿puedo ir a veros? Porque estoy solo con Bob, de verdad. Me encontraba solo delante de una técnica que me apasiona, que hago un montón de casos, que me tropiezo, que me levanto. Ellos a veces me han invitado a hablar en algún foro suyo y a veces por estar rodeado de gente que sabe Bob. Y esta gente sabe mucho Bob y lo hace, lo transmite muy bien. Luego sé que hay otro grupo en Valencia, para los que están ya más en la parte de Levante. De bueno, Levante, de Levante no, perdón, Levante más al sur de Barcelona, más al sur de... La Universidad de Valencia, que tenemos grandes profesionales y un grupo de board muy interesante. Ahí está Faust, está Guillermo Cabanes, gente muy formada que además comunican muy bien, transmiten muy bien lo que sabe. Y luego, esto es como una mancha de aceite que no hay quien la pare, porque yo he estado invitado a dar charlas de Bob en sitios muy diversos donde la gente quiere hablar de Bob, quiere aprender Bob. Yo lo que aconsejo es formaros con un buen curso, o ya sea con una estancia. No intentéis empezar a hacer Bob tras una pequeña conferencia, por ejemplo, de un par de horas que te dicen, porque, hombre, no es que sea una técnica realmente difícil, no lo es, ni es una técnica que dé fracasos drásticos, no te los va a dar, pero no vas a tener lo que tú quieres y te vas a encontrar fuera de la zona de confort sin un dominio, ¿no? Exactamente. Y eso además puede... Sí, perdóname, dime. Respeta la técnica y precisamente porque está aparentemente en contra de lo que te han enseñado, debes formarte e informarte mucho más que una modificación de la técnica que está avaladísima por un montón de artículos, sino eso que está como fuera. Yo tengo la experiencia de dar charlas y mis principales gente así eran los perios. Los perios me dicen, ¿pero tú qué haces? Y es curioso porque, fijaros, cuando he explicado he hablado mucho de Bob, me encanta hablar de Bob, ahora estamos hablando de Bob, pero cuando hablas de Bob con una persona de prótesis, te escucha, está así, pero cuando empiezas a hablar de Bob con un perio que no conoce Bob, está casi sacándote una espada. Al cabo de un rato explicando, si conoces Bob y entiendes lo que es y explicas y le das, es el mejor apuesto que puede tener Bob, es precisamente un perio, de verdad. Es el que, ¿por qué? Porque son los que más conocen la biología. La prótesis al final es filo de cuchillo, no me meto un sobrecontorno, pero ¿qué pasa aquí abajo? Cuando a un perio le explicas, empieza a hervirle la cabeza y es genial porque le brillan los ojos, es fantástico. Oye, Óscar, pues muchísimas gracias. La verdad que es siempre un verdadero placer hablar contigo. La pasión con la que realmente vives tu profesión es envidiable, de verdad. Eres un gran profesional. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con todos nosotros bueno, pues tus pensamientos con respecto a esta técnica de la cual eres un verdadero seguidor y un aférrimo creyente y evidentemente un practitioner, un practicante. Y bueno, agradecerte y espero que podamos volver a hablar muy pronto en un próximo Dental Coffee With. Yo creo que como take home message, ¿qué es lo que le dirías a la audiencia como mensaje para llevarse a casa? Aparte de todo lo que has dicho, en una frase. Oh, una frase solo. Te lo pongo difícil. ¿Cómo podemos, Bob, el take home message es de Bob, con Bob vamos a poder conservar los tejidos alrededor de nuestra corona durante mucho tiempo? Es decir, con un trabajo convencional de tallado horizontal, el mejor día para esa corona es el día que la cementamos, porque todos sabemos que lo mejor que puede pasar es que se quede ahí. Exactamente. Y que no se nos vaya la encía, que con los años, los que ya llevamos tiempo, pasa. Yo te diría que quizá el peor día para una corona de Bob bien hecha es el día que cementas, y lo tengo experimentado, porque esa encía, con el tiempo, la convexidad, el housing y el trabajo bien hecho, va a ir mejorando, y esto es lo que estoy viendo. ¿Qué te ha parecido? Excelente explicación y muchísimas gracias otra vez.
Espero a ti por que... invitarme aquí, es un placer estar aquí acompañando en tu nuevo proyecto. Ya Muchísimas sabes que gracias, muchísimas cuando gracias. vaya a Mallorca te voy a venir a ver. Muchísimas gracias, te estaremos esperando. Mil gracias nuevamente y nos vemos muy pronto, Óscar. De verdad, un verdadero placer. Es un honor. Chao, muchas gracias. Igualmente.